Bueno amigos, en estos momentos el personal del ejército, conjuntamente con la Policía Nacional, vienen bajando del Cerro Cristo Blanco, tras la llegada de ese helicóptero que ha llegado y pues sobrevoló el Cristo Blanco. Bueno, entonces en estos momentos la población se está replegando. Del ejército, bueno, la población ha esperado, ¿no?, que puedan bajar para que la población se ha juntado en este sector para que puedan rendir. Cualquier información. Bien, son las imágenes de Desaguadero, esta zona fronteriza entre Perú y Ecuador, donde se viene desarrollando este hecho, donde los militares se han trasladado hasta la zona en vía aérea. Paso del personal del ejército. Así que pues es ahí donde finalmente tratan de llegar a la zona, pero los pobladores se van reuniendo, se van concentrando en esta especie de plazuela, un cruce de pista, no es una calle, debe ser, pero se vienen concentrando en esa área, así donde podemos apreciar, ¿no? Entonces la gente lo que va haciendo es simplemente, por las imágenes, es pues que no van a permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas. Entonces eso es lo que tratan, por lo menos, de acuerdo a lo que vamos observando en las imágenes. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La gente va llegando, se van agrupando de uno y otro lugar. Entonces, pero no conocemos la zona, pero por lo que podemos apreciar es donde llegan por la parte de atrás, donde una zona denominada Cruz Blanca, o sí, Cruz Blanca, Cerro de Cruz Blanca. Por ahí vienen bajando los militares, entonces al parecer están tratando de bajar, de llegar, pero ahí se lo impiden los Bueno, manifestantes, entonces, ¿no? en cierta forma, esto ha incomodado a la población, que el ejército haya subido al cerro y haya tenido algún tipo de encuentro con este helicóptero que llega. Vamos a hacer una toma por la parte de arriba. Claro, de acuerdo a lo que nos relata el amigo que está en la zona de los hechos, pues es, ¿no?, que los militares han subido a los cerros, ¿no?, dicen, ¿no? Pero no sabemos, o sea, cómo, de acuerdo a la ubicación, el helicóptero donde ha aterrizado es en la parte trasera del lugar donde están ellos. Entonces, si por lo que él nos dice es que han subido, o sea, o de repente estaban viniendo pero quieren llegar a Poblado por esa calle, ¿no? Pero la gente se va agrupando y van llegando más personas, ¿no? Entonces estamos viendo como que lo tienen ahí al frente, si podemos apreciar en las imágenes. Están frente a frente y suponemos podemos entender que hay algún representante o una persona que están ahí, ¿no? Entonces conversando con los militares, con los altos jefes que están ahí, los altos mandos. De repente, pues, ¿no?, ahí están, podemos apreciar la imagen donde se ve, ¿no?, frente a frente, donde están la gente por este lado y la parte de atrás están los militares. Entonces eso es lo que se puede ver. Entonces al parecer es que simplemente no los van a permitir ingresar o permitir llegar, ¿no? Entonces eso es lo que viene ocurriendo eh, en estos días de convulsión social en nuestro país, Perú. Viene ocurriendo estos hechos en uno y otro lugar, así que
No es nada sorprendente que ocurra estos hechos, pero sí, lo que seguimos diciendo es, ¿no? Una y otra vez nosotros venimos transmitiendo en las diversas redes sociales, pero sobre todo en TikTok. Iremos haciendo las emisiones en vivo donde podemos siempre exponer los hechos que ocurren a diario y siempre estamos diciendo que no haya más víctimas que lamentar, ¿no? Porque detrás de cada ser siempre hay un ser querido, siempre hay hijos, siempre hay familiares que nos esperen en casa. Entonces por ese lado siempre estamos diciendo ojalá no haya más víctimas y, y pues ojalá sea el hecho, ¿no? Cada día decimos, pero cada vez que hay manifestaciones van apareciendo, ¿no? Habiendo una y otra víctima, se van sumando más muertes y mientras las autoridades no hacen nada, ¿no? Están de espaldas o simplemente viven en otro mundo porque la convulsión es un hecho, ¿no? Todos los días se ve el enfrentamiento y los más perjudicados son la gente de abajo, sobre todo también las Fuerzas Armadas como la policía, son finalmente gente de abajo, ellos también cumplen una orden. Sé que ellos no van ahí porque les da la gana, porque se les ocurre, no, sino que cumplen una orden jerárquica. Y desde ese punto, pues, tenemos que nosotros analizar lo que viene ocurriendo. Finalmente nos estamos enfrentando entre nosotros. Y cuando no debería ser así. Entonces, lo que como población y como gente de abajo también, como las fuerzas del orden, tienen que entender que tiene que haber un punto de equilibrio y un punto de consenso para no llegar a para no llegar a este enfrentamiento. Pero lamentablemente, cuando hay un propósito de la gente de llegar a un lugar determinado o un propósito de tomar una entidad o algún local, qué sé yo, finalmente se ocurre y ahí entran a tallar las fuerzas del orden como para mantener el orden, pues no restablecer el orden, porque no se puede tratar simplemente de quebrantar eso. Y ahí ocurre lo que uno no quiere. Finalmente ocurre es que hay este tipo de enfrentamientos. Y al haber ahí enfrentamientos, pues ocurren estos hechos de los heridos, las muertes, ¿no? Ya hemos ido transmitiendo en el anterior en vivo de noche donde había en Juliaca los enfrentamientos, ¿no? Llegaban cantidad de heridos por la noche y había una señora también, ¿no? Que estaba herido de bala y también otro chico de 11 años, creo, uno de 17, también habían perdido la mano. Entonces, eso es el que perdía de mano era a causa de un accidente, no lo tuvimos bien obtener la información, pero sí era por lo menos lo que nos habían dicho de acuerdo a lo que decía el doctor en el informe del hospital, es lo que decía, ¿no? Entonces, sí, así van ocurriendo los hechos una y otra vez, ¿no? Va ocurriendo los enfrentamientos y ocurre esto. Y entonces, si hoy, pues están más antes, los helicópteros estaban sobrevolando los cielos de la frontera, ¿no? La frontera con Desaguadero y Bolivia, ¿no? Entonces, y sí, pues ya la gente como que ven este tipo de hechos, entonces se tratan de juntar y ver qué pueden hacer, ¿no? Porque, claro, ellos no quieren de alguna forma que ingresen, ¿no? De repente han llegado a Juliaca, Puno, y pues sí. Entonces, un lugar donde ha sido bastante fuertemente violentado con una cantidad de víctimas en un solo día, 17 muertos. Entonces, ¿cómo se convive con eso? ¿Cómo se convive con un hecho como ese donde has perdido a tu ser querido? Eso es lo que mucha gente no entiende o simplemente no se pone en el lugar, tratan de verlo desde otro punto de vista, ¿no? Muchos critican el hecho del vandalismo, de la toma de instituciones, entonces ¿cómo puede ser posible? Ahí tienen que ocurrir, entonces no se justifica, no se justifica. Entonces, lamentablemente, yo sigo sosteniendo y sigo diciendo una y otra vez, donde hay una cantidad de muertos, ningún presidente en la historia, por lo menos de que yo no he visto, ningún presidente en la historia se puede resistir con esta cantidad de fallecidos. Porque en política los hechos se resuelven de esta manera, ¿no? Cuando ocurre un hecho como una muerte o muertes en simultáneo,
la responsabilidad política alcanza, ¿no? De acuerdo a cómo ocurre, si es por las Fuerzas Armadas, por la policía, por salud, etcétera. Todo es políticamente se resuelve, pero al parecer en nuestra clase política no quieren entender o no les da la gana de entender estos hechos, ¿no? Entonces, y mucha gente en las redes sociales, mucha gente nosotros en las transmisiones que hacemos en vivo, nos dicen ciertamente, tratan de buscar culpables, ¿no? Tratan de culpar a los asusadores, tratan de culpar a los extremistas. Entonces, pero yo simplemente hago una simple pregunta, las hago, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? ¿Buscamos al asusador y la sancionamos al asusador y se resuelve el problema? No, creo que no. Eso no funciona así. En política no es así. En política todo se resuelve políticamente. Y desde ese punto de vista, los políticos tienen que asumir esa responsabilidad. Y de siempre se ha manejado así. Y esta vez, lamentablemente, parece que hay un tipo que es indiferente, un tipo como Tarola, no sé qué puede tener en la cabeza, porque él simplemente debió renunciar al primer hecho que ocurrió, la muerte en Ayacucho, ¿no? Entonces, ese simple hecho lo pudo haber llevado a que el premier en esos tiempos, Pedro Angulo, debió solicitarle su renuncia, ¿no? Porque él es el que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas y también el ministro del Interior. Entonces son los que políticamente debieron asumir la responsabilidad en ese entonces. Pero no, o sea que no ocurrió ese hecho. En lugar de eso, le sacaron a Angulo y a este señor Otaro lo premiaron con el premio Arato, ¿no? Entonces le dieron simplemente el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Entonces se dan cuenta sí, quién se puede mantener en el cargo de esa manera. Por eso les digo, o sea, que políticamente cuando se debía resolver con la renuncia, hacen todo lo contrario, ¿no? Los ascienden al cargo y están ahí. Y encima ellos lanzan el comunicado diciendo de que queremos diálogo, queremos paz. Entonces, como o sea, que luego yo de ser victimario voy a buscar un diálogo con las víctimas o con los familiares de las víctimas, o sea que eso no tiene sentido, no tiene sentido. Y vemos ahí que va llegando una moto con una cantidad de gente no sé si están cruzando, son serenazgos o no sabemos, pero van llegando, van cruzando, no sé si se dan cuenta, pero va llegando más gente, se van agrupando, se van aglomerando en la zona. Entonces, pero ahí están más o menos, finalmente se van a reunir y tratan, no sé cómo no tenemos el imagen donde podríamos, sería interesante que se pueda escuchar lo que platican, lo que dicen, ¿no? Entonces, es así, se escuchan las arengas, se escuchan los gritos de la gente, pero no la conversación de la gente. Entonces, ciertamente lo que están haciendo es intentando bloquear que no lleguen, que no avancen hacia aquí, porque en esa calle está cerrada, ¿no? Obviamente, supongo que es la única entrada por ahí o la principal, no lo sé, porque de repente ahí por los otros lados hay, ¿no? Pero como quiera que han ingresado por ahí los han bloqueado el paso. Entonces, es así, finalmente les decía, cuando hablamos de la represión política, tratamos de siempre nosotros entender, por lo menos los que sabemos un poco de política, siempre hemos sabido que es así como se resuelven los problemas en manejo político. Pero en este caso no vemos eso, no vemos la reacción ni del Ejecutivo ni del Congreso. Entonces, sobre todo, cuando la exigencia del pueblo es que se vaya, que renuncie la presidenta y que se vaya al Congreso y nuevas elecciones. O sea que cuando hay ese tipo de convocatoria, presentan proyectos de ley para adelanto de elecciones 1-2024, cosa que no exige la población. Renuncia la presidenta, tampoco quiere renunciar. Entonces presentan un proyecto en mayoría, otro en minoría, de Perú Libre, y así cada uno se tumban y se va al archivo, mientras la gente sigue en las calles. Entonces, es ahí yo pregunto a la gente con un poco de criterio, con un poco de análisis, un criterio de análisis, pues
O sea, ¿en qué mundo? O sea, cuando hay un problema uno ves, ¿no? Cuando ocurre un hecho grave en tu casa o en tu familia, no sé, ves un problema, uno tratas de resolver el problema, no vives de espaldas, ¿no? Y es así, finalmente estos señores llamados padres de la patria del Congreso no resuelven, no resuelven nada y hacen todo lo contrario, están en otras cosas, cosas que no deberían estar. Entonces no se quieren ir, o sea que no quieren entender que finalmente esto está ocurriendo, estos hechos están ocurriendo. Y ellos siguen diciendo que hay que meter más fuerza, hay que meterle más presión a la gente, ¿no? Entonces, como si eso va a resolver. La gente está herida por la cantidad de víctimas que hay. Hay mucha gente dolida. Yo soy creador de contenido y he visto muchas imágenes, muchos videos donde he subido a mi canal de TikTok, donde he visto mucha gente dolida. Entonces, es de verdad difícil, es cómo la gente se quiebra el solo hecho de pensar, ¿no? Este señor que decía de Moquegua, yo he visto a 6 de mis familiares fallecer, a 6 de mis amigos, y se quiebra, y es, solamente quiero que se vaya, solamente quiero que se vaya la presidenta. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, ¿quién en su sano juicio podría convivir con alguien que le ha asesinado a la familia? ¿Quién? O sea, ese es el lado que mucha gente no quiere entender. Más allá, uno puede, caramba, ser de un partido, de una ideología o de otra ideología, no lo sé. Pero en estos casos lo que debe primar es el lado humano. El lado humano, la sensibilidad humana, siempre estoy diciendo, donde cómo es, caramba, si yo pongo este ejemplo de los seres más cercanos a cada uno, de todos los espectadores, a cada uno de los que ven estos hechos, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo reaccionan si todos tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos esposa, hermanos, qué sé yo? Si alguien atenta contra un familiar tuyo, contra un hermanito, contra un hijito, qué sé yo, alguien atenta, yo no creo que uno vaya a ser indiferente sabiendo que le han golpeado a tu familiar, a tu hijo, a tu hermano. O sea, no creo que vaya a estar tranquilo o simplemente callarte la boca. La naturaleza es hacer que reacciones, ¿no? Unos más graves que otros más drásticos que otros, no lo sé, otros menos. Pero siempre tenemos una reacción. Eso es sensibilidad humana, pues. Eso es sensibilidad por lo que le ocurre a nuestro ser querido. Entonces, yo desde ahí siempre digo, ¿no? La sensibilidad del ser humano, el dominio del ser humano es la sensibilidad humana. Porque si no tenemos sensibilidad, simplemente creo que no existiríamos o no tiene sentido vivir, porque seríamos pues inertes, seríamos un ser que no siente, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos sentimientos, somos sensibles ante esos hechos. Entonces, ¿por qué demonios entonces observamos con indiferencia un hecho como el que está ocurriendo? ¿Por qué nos ponemos de espaldas a un hecho como el que está ocurriendo? Claro, ciertamente gente dice, no, son requerimientos de personas extremistas, pueden decir, sí, ciertamente habrá por ahí que se aprovechan los extremos, tanto como en todo terreno, en todo ámbito existe eso, tanto de derecha a izquierda, siempre tratan de sacar provecho de la revuelta. Pero no es así, pues. Pero no es así. La gran mayoría de personas están dolidas por estos hechos. Y así, entonces se tiene que buscar la solución. Pero no hay solución. No hay solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una y otra vez ocurre. Hemos visto tantos casos donde hemos visto de verdad excesos, tanto de la policía como tanto de la población civil. Excesos hay. Y realmente si nuestras autoridades pudieran trabajar, lamentablemente hay mucha gente que sí critican en este caso de la parte afectada, siempre dicen la policía, la inteligencia, sí, ciertamente. Y a veces nosotros, para los que siempre hemos seguido la información, sabemos que nuestra policía trabaja tan limitada, con indumentarios limitados. Entonces, y sobre todo con personal de poca capacidad, de repente, no, en este caso, porque hemos visto a este general que ha salido la semana pasada, donde a decir que este color de los boica significaba, ¿no?, el sangre, la ferocidad y la paz, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas de verdad que absurdo, que finalmente se convirtió en un meme este general. Y ese es el nivel de autoridad que tenemos. Entonces, lamentablemente tenemos limitaciones, ¿eh? Entonces, pero
¿cómo resolvemos esto? Entonces, si finalmente quienes deberían dar la solución, pues se empiezan a caldear los ánimos ahí, ya empiezan, ¿ves? La gente, ¿ves? La gente empieza a echarlos, la gente empieza a reaccionar. Y es así, lo mismo que vamos explicando, sin querer, queriendo, esto se va a caldear los ánimos y ahí se generan los enfrentamientos, ¿no? Si realmente los políticos le dieran solución a esto, entenderían lo que es esto. Esto no ocurriría, hace rato se habría terminado. Pero no, siguen ahí en el poder, siguen ahí perpetuándose. No les interesa lo que pasa abajo, ¿no? Y aquí, esta población simplemente está teniendo su territorio, su zona, porque simplemente no quieren que lleguen. Porque, como les digo, sus familiares han fallecido por muerte de armas de fuego. Entonces, es ahí cómo van a permitir, pues, ¿no? Y finalmente las fuerzas de orden simplemente están cumpliendo órdenes, están cumpliendo las órdenes jerárquicas, las órdenes de arriba, de sus superiores. Y es así como llegan. A lo más habrá ahí un coronel, ya ves, hasta hay que quemarlo, dicen. Entonces, ¿se dan cuenta? A veces la población enardecida, que a veces reacciona. Entonces, es así, pues, es así. Entonces, pero al final ellos cumplen órdenes, están ahí, ¿no? Los han enviado para mantenerlo ahí, no sé, pues, con este estado de emergencia que han declarado en el sur del país, los han enviado ahí. Pero ¿qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos, no? Finalmente los militares, si se ponen a pensar, yo pienso que se ponen a pensar, porque nosotros siempre pensamos. Entonces se ponen a pensar, ¿no? Entonces, porque estamos entre nosotros. O sea, ¿qué tipo de fuerza puedes poner ahí, ¿no? Finalmente de tu lado tienes el arma, ¿no? Pero el arma de un militar no es para defender a la patria, no para pelearnos entre nosotros, ¿no? El ejército, las fuerzas armadas estamos preparados para defender a la patria, para defender lo que ocurre en un conflicto bélico que sea internacional, ¿no? Defendiendo nuestro territorio. Pero no, pues, en este hecho con tus propios hermanos, no en una convulsión social interna, no se puede, pues. Entonces ahí están la policía, pero lamentablemente la policía no pueden enviar aquí, son los militares. Y entonces, finalmente es ahí donde se producen estos hechos. Ahora hay más gente, no sé si se dan cuenta, pero más gente van llegando poco a poco, entonces se van aglomerando ahí en la zona, pero también se han abierto, no sé, al acercarse se han abierto la parte de atrás, se van separando, no sé si están retrocediendo, pero ahí vemos los hechos de lo que van ocurriendo en ese lugar, ¿no? Entonces es así como se llevan a cabo estos hechos hoy, jueves 9 de febrero, donde van ocurriendo las manifestaciones, las reacciones de la población que no se permiten. Finalmente están retrocediendo, ya se ve despejado, solamente unos cuantos se ve adelante, pero ya al parecer se han retirado, ¿no? Entonces, como que se simplemente observa, la gente sí se van replegando al fondo, no sé si podemos ver, se van replegando los militares, entonces la población, claro, observa, no los permite, pues, no, que lleguen. Entonces, como les decimos, ¿no? Ojalá esto acabe, ojalá termine, porque de verdad más de 50 muertos ya no se puede permitir. Ya. Esto es noticia mundial, hemos dado la vuelta al mundo, hemos visto tantos reportajes internacionales donde se ve, pues, ¿no? Prácticamente los han dicho. Ellos lo dicen, ¿no? Los senados del país están de espaldas a lo que ocurre en su población, y lo mismo de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Ellos lo dicen. Entonces, claro, en nuestro país los medios no lo dicen tanto de manera clara, informan lo que les conviene, pero no lo dicen así como tienen que pasar. Porque en otros tiempos se ha visto que cuando hay este tipo de hechos
la prensa van al lugar de los hechos, buscan la información, investigan, sacan, ¿no? Pero en este caso no hay nada, ¿no? No hay nada, y ni siquiera de este último caso que ha ocurrido en ¿cómo se llama? En la avenida Bancay con el señor Víctor Santisteban, ¿no? Ni siquiera ese último caso. Pero sin embargo, ya hay personas sentenciadas por hacer apología al terrorismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí vemos la justicia parcializada, pues. Entonces, por un lado tratan de condenar a los que opinan distinto, por ahí sí rápido funciona la fiscalía, la justicia. Entonces, y ese es otro punto que también, ¿no?, nosotros lo hemos analizado en su momento y lo seguimos diciendo. Parece que la fiscalía, su trabajo solamente consistía solamente, creo que comenzaba y terminaba en Pedro Castillo, ¿no? Porque estaba tan entusiasmada cada rato, todo, ¿no? Cualquier cosa que hacía Castillo, todo lo sacaba. Y está bien que lo haya hecho, no criticamos eso. Pero lo que hicimos es que hoy no hay esa aceleración. No hay, ¿no? De tantos muertos, ni siquiera un caso que está agilizando, no hay. Pero sin embargo, lo último que ocurrió como digo, hace apología por una declaración en redes sociales, ya hay un condenado. Entonces se dan cuenta que ahí pues está parcializada, entonces no debe ser así, pues. Realmente es ahí donde la gente empieza pues a desconfiar de sus autoridades. Realmente hasta yo, ¿no? Yo que analizo siempre estaba en defensa de la fiscalía, porque sí, pues cansado de que tantos presidentes corruptos y alguien que llega con un premio de ser distinto, de ser el diferente, termina siendo el mismo. Y está bien que se le investigue. Así deberían ser investigados todos los presidentes, ¿no? No debería existir estos hechos de corrupción. Y lamentablemente, pero cuando hay este tipo de casos, ya se desacredita la fiscalía, ¿no? Tanto en el Poder Judicial o las otras instituciones se desacreditan. No se puede simplemente a un lado poner todo el esfuerzo, el entusiasmo, y cuando se trata de otros casos no te interesa, ¿no? Ahí nos damos cuenta que actúan pues con total parcialidad, ¿no? La justicia debe ser imparcial para todos. Hay o no hay, o para todos, pero no puede ser que para unos sí, para otros no. Entonces, no es así. Bueno, son los hechos. Estamos viendo las imágenes desde la frontera de Desaguadero, donde la policía, pues, los militares trataron de llegar a esta zona, a este distrito de Desaguadero, que se ubica en la provincia de Chucuito, departamento de Puno, ¿no? Entonces, región Puno. Entonces es ahí donde finalmente están ocurriendo estos hechos. Ahí está, es la imagen de lo que nos han dicho que es la Cruz Blanca, donde finalmente nos estaban diciendo más temprano que esa es la imagen, pues, ¿no? La Cruz Blanca debe ser como un mirador de esa zona, porque está bien bonito esa parte que se puede subir, ¿no? Así que bueno, que lo acerquen, lo enfoquen ahí. Bueno, la gente tratan de hablar. Bueno, sí, se escucha lo que gritan la gente un poco, pero por el momento no hay nada. Sin más hechos, se empezaron a retirar los militares, entonces pues la gente están ahí, ¿no? No hay nada, así que mientras sea de esta manera, mientras se puede llegar a un acuerdo y no generar más
más enfrentamientos se podría de alguna manera entender. Pero Bueno, eso amigos, es... ante la presión social, los efectivos, tanto el ejército y la Policía Nacional, tuvieron que retroceder, ¿no? En estos momentos la población se ha concentrado para poder hacerlos retroceder y volverlos a subir al Cristo Blanco. Les han pedido que se regresen, que no causen ningún tipo de problemas. En cierta forma la población se ha reunido en este punto para poder expulsarlos a todos los miembros del ejército y efectivos de la policía que estaban vestidos de civil, pues para que regresen, ¿no? Entonces están pidiendo que se vayan, les han dicho que se vayan por donde han salido. Entonces este es el panorama que se tiene aquí en la ciudad binacional de Sahuaro. Nosotros vamos a seguir con esta transmisión que estamos llevando en vivo y en directo desde la plataforma de Binacional TV. Bien, bien, entonces es lo que nos dicen. Entonces, el lugar es Binacional de Desaguadero, es así como se llama. Entonces lo que nos dice es que finalmente han retrocedido los militares, se han retirado, es decir, que sin mayor enfrentamientos, sin mayor esfuerzos, se han retirado. Supongo que han tenido buen diálogo al principio o simplemente les han dicho que no pueden pasar. Entonces de repente por ahí, claro, viéndolo, ¿qué necesidad de generar, no? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de poder ingresar? Entonces mejor nos retiramos, claro, los militares entonces retroceden y se retiran, ¿no? Entonces, bueno, finalmente han sido enviados. De repente cuando esté más tranquilo pueden ingresar, no lo sé. ¿A qué? Claro, se ha decretado zona de emergencia, de repente por eso no los tratan de que lleguen a la zona. Pero entonces, si la población no quiere, se han unido para no permitir, pues bueno, mientras no hayan pasado a mayores, ¿qué se puede hacer? Simplemente, bueno, la gente aplaude porque de hecho es un logro para ellos que no haya ocurrido más, ¿no? No haya ocurrido más y están ahí. Y es así como lo decimos. Estas manifestaciones van a seguir una y otra vez y no sé hasta cuándo. Y realmente desde el Congreso han vuelto a plantear una reconsideración al proyecto de adelanto de elecciones, han vuelto y lo van a debatir, no sabemos si finalmente lo van a aprobar o no. Pero yo particularmente pienso que es una mesida, es una pérdida de tiempo, es un engaño, muchachos, porque no va a haber solución, no lo van a hacer. Simplemente se van a querer quedar, pero no, esto no va a terminar, va a continuar. Hoy es aquí, mañana será en otro lugar, pasado así sucesivamente, ¿no? Van ocurriendo estos hechos y no sabemos el final de cómo vaya a ser. Solo pedimos que no haya más víctimas que lamentar, de verdad, porque nosotros siempre estamos diciendo que no hay nada más valioso que la familia, que la vida. En defensa de eso, de verdad que tratemos de que se guarden todas las personas, se pueda conservar, no se llegue a mayores y siempre tengan el criterio de resolverlo de una manera que no se pueda lamentar.